¿Cómo están ustedes? Abrimos un nuevo capítulo de esta, su cita regional en Quinta División. Nuestro canal acá, la voz local, la señal de televisión en la región de Valparaíso, dando cobertura a toda nuestra programación, a casi diríamos toda nuestra región. Agradecemos la sintonía. Les invitamos a que nos soporten, nos aguanten y puedan estar con nosotros en estos casi 60 minutos, en donde, como usted muy bien lo sabe, fuera de broma ya, debatimos, conversamos y nos comprometemos, por cierto, con algunas temáticas, con ciertas visiones y de aquello hoy no estaremos ajenos, lo más probable. Voy a saludar inmediatamente a nuestros invitados, o que más que invitados, son nuestros panelistas, amigos, contertulio le dice nuestro gran amigo, ¿no es cierto? O gran amigo de ustedes, o no, Camila Flores, diputada de la República, Rodrigo Oliver, nuestro director gerente, que hoy día no ha podido estar, pero me ha encargado esta grata misión. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carlos, un gusto siempre estar en este programa que es tan nuestro, que es tan local, que los vecinos de nuestra región ven permanentemente. Aprovechar de enviarle un cariñoso saludo en su casa a nuestro querido amigo Rodrigo Oliver y a toda su familia, y por supuesto invitar acá a todos nuestros televidentes que nos acompañen en este nuevo programa. Exactamente, estaba viendo algunos comentarios que a través de Google Maps usted puede orientarse geográficamente o hacer una geolocalización de distintos puntos, trabajo, restaurante, etcétera, y veía algunos comentarios precisamente que hacían hincapié en, felicitaban al canal por su vocación regionalista. Exactamente. Qué bueno. Matías Mundaca, abogado, ¿cómo está, abogado? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, distinguidos contertulios. Eso, contertulios. Saludarlos. Aquí estamos una vez más. Así se escucha en general cuando está Rodrigo Oliver. Otro de los contertulios es Manuel Millones Chirino, consejero. ¿Cómo estás, Carlos? Camila, Matías, Tomás. Me lo adelantó. Bienvenido. No era para tanto, sí. O sea, es para tanto. Un gran amigo a mi derecha, ¿no es cierto? En el mismo sector suyo, pero de la mesa. Así es. Don Manuel Tomás de Rementería Durán. Estoy advertido, ¿eh? Solo tengo que hacer preguntas, nada más, no tengo que hacer ninguna intervención. Don Tomás, ¿cómo está usted? Ahí es una intervención. Creo que no. Eso es un silencio. Yo creo que algo los dice. telespectadores pueden juzgar por sí solos. Aparte de la condición Viene de preparado, espina, es el problema que viene preparado. Aparte de la condición de espina, de jefecito y toito, que está tan bien y que nos sabe Quedó muy todo. en evidencia. Muy en exceso. Fue con exceso. Bueno. Así que. Pero es su amigo, ¿no? Pero va a tener. Sí. Gran amigo, ¿eh? Todos Muy amigo, y ahí está, recuperándose en muy buenas condiciones. Qué bueno, nos alegramos de una intervención. Pero usted está haciendo mérito para seguir aquí, veo que hace fuerza. hace fuerza. Agradezco, como siempre, Se le notó en la introducción. su voto favorable para que yo Aquí permanezca aquí. estaremos. Claro. Yo no he dicho en ningún momento eso. No. Yo te apoyo, Ah, Carlos. ¿cómo? Yo no he dicho Yo eso. pensé que contaba al menos con... No. Ah, pero no. al menos aquí Sí, puede que me abstenga cuando me pregunten. pero No de ahí- voy a seguir preguntando. No me diga cómo. A tal punto. No voy a seguir preguntando porque me voy a encontrar con alguna sorpresa. Hay temas que usted los ha visto en los distintos medios de comunicación y en el nuestro, obviamente, y que son los que vamos a incluir como pauta de trabajo para conversar en esta edición de Cita Regional. Así es que les invito a que coloquemos mucha atención. Ahí, precisamente donde nos está viendo, Bernardo Vélez, nuestro jefe de prensa, nos invita a conversar de lo siguiente. La tendencia se mantiene. De acuerdo a la 18ª encuesta de victimización del comercio realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la zona conformada por Valparaíso y Viña del Mar fue la más afectada por la delincuencia en el primer semestre de este año. Tras la aprobación en el Senado del proyecto de Aula Segura, el presidente Sebastián Piñera anunció una iniciativa por consultorios seguros, donde también se han registrado hechos de violencia que afectan a sus funcionarios. Un 13,9% de los chilenos menores de edad viven en la pobreza, casi el doble de los adultos en esta situación, que alcanzan al 7% según los resultados de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica CACEM correspondiente a 2017. En dependencia de la Casa de la Cultura de Puchuncaví, se dio inicio al proceso de participación ciudadana del plan de descontaminación para esta comuna Concón y Quintero, que pretende generar un control de las emisiones de material particulado. Bien, ahí estaban entonces los temas propuestos por nuestro jefe de prensa,
y comenzamos por algo que no nos da muy buena o no nos da esperanza de que mejore. Por el contrario, hay 5 puntos más en esta 18ª encuesta de victimización y el comercio tanto de Valparaíso como de Viña del Mar. Fíjese, el dato es el siguiente, seguramente vamos a remarcarlo, colocarle un acento. De 10, 7 comerciantes han sido víctimas de delitos y eso no es un dato para dejarlo al margen, tenemos que conversar y discutirlo aquí en el estudio. Camila Flores, diputada. Bueno, desgraciadamente, Carlos, esto habla de una realidad que estamos viviendo no solamente en Viña del Mar, Valparaíso, sino que en toda la región y en todo el país. Es un fenómeno nacional y me atrevería a decir casi internacional, es una cuestión desgraciadamente muy compleja y claramente, generalmente los primeros afectados con estas situaciones de delincuencia son el comercio y el comercio local, el comercio minorista. Que no tienen probablemente los recursos que pueden tener estas grandes cadenas para instalar, digamos, guardias de seguridad o tener mecanismos. Claro, porque el tema es cómo se le hace frente. Por supuesto. Entonces, yo creo, de hecho, Carlos, que acá puede haber mucho de cifra negra también. Yo creo que en general en estas encuestas de victimización que se hacen o respecto a la evaluación de cuánta cantidad de delitos y los tipos de estos delitos que se cometen, generalmente hay muchas personas que no han denunciado y que por lo mismo no aparecen necesariamente en esta cifra. Y por lo tanto, pero eso es sería preocupante. más grave aún. Por lo tanto, es muy grave. A eso es lo que quiero llegar, que es muy grave. Yo creo que hay una cifra negra que no siempre es resaltada. Y por otro lado, esta encuesta trae otro componente que es gravísimo y que es que en definitiva la sensación de los comerciantes es que efectivamente se están cometiendo cada vez delitos más violentos. Desgraciadamente es muy cotidiano hoy día informarse de que primero a una persona la matan o le generan algún tipo de daño físico y luego cometen el delito de robo, por ejemplo. Lo que claramente habla de que desgraciadamente estamos en una sociedad que no tiene una mano firme respecto de la delincuencia. Yo en eso soy implacable. Yo creo que efectivamente nuestro sistema procesal penal tiene que sufrir cambios donde tengamos penas más altas por un lado, por otro lado que no sean efectivas, sino que haya un cumplimiento, que no sean penas que puedan acceder a beneficios carcelarios, sino que sean penas efectivas, se cumplan, y por otro lado hacer una modificación urgente al sistema penitenciario, que creo que eso también está muy al debe. Abogado, alguien podría, Matías Mundaca, alguien podría decir, bueno, pero en relación con el segundo semestre del 2017 bajó el índice, pero claro, subió en términos de igual periodo del mismo año. Claro, hay que tener presente que esta encuesta la hace la Cámara Nacional de Comercio, que es distinta a la que hace el gobierno de índice de victimización, porque eso mide la victimización que sufre la gente en general, en sus casas, sí, claro, en la población. Claro. Esta es específicamente relativa al comercio. Y claro, hubo, si usted lo lee bien, el segundo semestre del año 2017 era el 66.7, era un poco más. O sea, en el fondo, a la fecha, hoy día, la cifra es inferior. Pero el tema de la delincuencia, y específicamente la delincuencia de este tipo, el comercio sufre generalmente, lo que se llaman los delitos de bagatela. O sea, son delitos de muy baja intensidad que son generalmente hurtos. Robo hormiga. Hurtos falta generalmente, hurtos que son en definitiva frustrados, que en definitiva son sancionados con penas pequeñas, por los cuales la gente reincide una y otra vez, ¿no es verdad?, en la comisión de esos delitos. Lo que está cierto es que todo lo que se ha hecho en los últimos 10 años respecto del problema de la seguridad ciudadana y de los delitos no ha tenido ningún resultado. Eso es claro, o sea, más populismo penal, más penas, más cárceles, más policía, más guardia o más alarma no solucionan el problema. Eso cruza al menos 2 sectores políticos y, bueno, ¿y cuál es la solución entonces? La solución es lamentablemente a más largo plazo, y es una solución que pasa por cambiar el carácter del Estado y el carácter de la educación chilena. Básicamente es eso. Hay sectores que están completamente alejados de la realidad que vive la mayoría de la gente, sectores, digamos, que están marginados de la sociedad, que hablan un lenguaje distinto, que tienen códigos de conducta distintos y que entienden la vida en sociedad de una manera diferente a la que la entendemos nosotros, que tenemos educación y que tenemos medios como para sobrevivir.
Es grave eso. Hay francamente una división monstruosa entre lo que es en general la gente que vive en este país y estos sectores postergados que efectivamente tienen una cultura distinta. Ahora, entonces, comparativamente con el primer semestre del 2017 hay un aumento, pero no solo en el número, sino que además en mayor violencia también, Manuel Millones. Mira, como dice Matías, la delincuencia es mucho más compleja de enfrentar. No solo más pena, más sanción, más carabineros, sino que hay un número de medidas que cuando no se asumen en su plenitud... ¿Coincide que la estrategia no ha estado bien del todo orientada? Tiene que ser una cosa mucho más profunda, porque por ejemplo la pregunta, ¿qué hace que la persona, su forma de vida sea el robo? ¿Ah? Y volvemos a la etapa, hay una encuesta anterior, que son las condiciones en que se dan en un mismo sector. Los jóvenes que no tienen oportunidad, aumenta la pobreza de las personas menores, versus esta misma encuesta que hacen de los adultos. Entonces, cuando hay un joven, una población que no tiene alternativas de vida y tiene cercana la droga es el mejor camino y empiezas a generar ahí un nicho importante respecto a la droga. Y después hace gente que para poder consumir droga tiene que robar, para poder pagar la droga. Entonces, también un tema no menor y no adecuadamente enfrentado de todos los gobiernos respecto a cómo estamos enfrentando el microtráfico de las poblaciones, que hace no solamente el consumo, sino que aquellos que roban para pagar en la droga. Y tiene otro flagelo. Entonces, y tú miras la estadística bastante brutal, que te dice que de cada 10, 7 personas han sufrido un robo. Es súper brutal. Es decir, y el comercio, como es una encuesta muy particular. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los roles de cada uno? ¿Estamos todos cumpliendo nuestra tarea? La pregunta frente al tema del comercio y en particular al tema de la delincuencia. ¿Qué rol está ejerciendo los municipios frente al tema de la delincuencia en el comercio general? ¿Qué pasa con el comercio ambulante y clandestino? ¿Qué pasa con el comercio? Ciertamente que eso también es un factor que contribuye a obstaculizar la vía, a generar ese mismo espacio para que la delincuencia se instale en algunos comerciantes ambulantes, no todos, pero por cierto hay un porcentaje menor. Cómo llega el comercio a que sean proveedores grandes, cadenas para que el comercio ambulante también profite. Entonces, por eso yo creo que efectivamente aquí no basta lo que se ha hecho, porque claramente los resultados están a la vista. Es decir, la delincuencia sigue presente en distintas formas, distintos delitos que han surgido, no basta con más cárceles, son necesarias, por cierto. Así que yo comparto que esto no es un buen panorama y me preocupa. Y me preocupa fundamentalmente porque incluso no existen ni siquiera coordinaciones. Lo que hemos criticado la labor de la Fiscalía, aquí dice... Hay delitos que tienen una penalidad muy baja y por tanto ya han habido una serie de... Ojo, hay una cantidad enorme de legislación que incluso cambió, tipificó delitos por hurto y tú pagás en el juzgado de policía local tu multa y por tanto no ir a la cárcel. Muy bien. Bien, tengo que interrumpir. ¿Tiene un convenio con la UDI? Alargar el... Tengo una tremenda presión, usted no sabe, a mi derecha. Don Tomás, no voy a hacer ni siquiera una pregunta yo. No, porque la pregunta está hecha. Está hecha. Yo otra vez más voy a discrepar con mi así. Buen amigo, jefe de prensa, Bernardo Belli. ¿Por qué? Porque yo considero que este tema seguirá no es un dando tema cuando todos lo sabemos, los ciudadanos, las autoridades, sabemos el bollo que estamos metidos con la delincuencia. Ya, pues, ¿qué hacemos entonces? Bueno, la verdad que no iba a hablar yo, de verdad. Se me olvida. Sí, se me olvidó. Entonces, yo digo, volver y dar. Entonces, se produce una cierta bolsonaritis. Porque Bolsonaritis. Claro, la bolsonaritis, porque esto lo arreglamos a fierrazo. Es decir, era como en el tiempo de la Unidad Popular, los de la extrema izquierda iban a arreglar todo a fierrazo. Y mira dónde terminamos. Aquí lo mismo, la bolsonaritis significa que lo vamos a arreglar. Cuando yo te digo, no entremos con el tema de los jóvenes. Por la participación, por la creatividad y por las oportunidades, vamos a seguir en este mismo chiste. Y lo que tú decías es verdad, la droga está ahí, porque otros toman whisky y otros toman cocaína. La pasta base lleva ahí, y la pasta base lleva a entrar y robarle a aquel, al más sencillo que es el comerciante, como decía la diputada, los grandes malls, pero los grandes malls igual. Sí, grandes malls, hoy día veía... En el Parque Arauco esta semana. 8 personas, hoy 8 personas entraron y se llevaron las carteras y se llevaron... A mí me tocó una vez estar en Santiago, no voy a decir en cuál de estos, pero a balazo limpio. Claro. Entre los delincuentes... Y los guardias. Los guardias y el... Entonces uno dice, estamos... Entonces yo creo que eso... A mí lo que me preocupa
es que en este país el Contralor General de la República haya hecho una declaración que dice que cuando él se retire, porque está muy disgustado con este conflicto con la subcontralora, Así es. ¿ya? Dice, yo espero cuando me retire que la corrupción sea un poquito menos. Cuando el Contralor General de la República declara eso, quiere decir Pero eso es una buena que está señal. asumiendo el Contralor General de la República que la corrupción Está instalada en todas es partes. bastante más grande. Bueno, pero ¿y qué le pasó en el camino? Porque se Que lo- perfilaba de distintas formas. Pero yo le digo, pero ese es un gran tema. Entonces, por eso que yo digo, volver a esto, porque el comercio reclama y hace una encuesta, o se encuestan ellos mismos para dar opinión. No, hay que tener propuestas. A mí me gustaría más el comercio viendo propuestas. ¿Qué quiere hacer usted con lo que pasa? Porque ¿quién delinque en el comercio minorista? Los mismos vecinos. Sí. Los mismos vecinos, los hijos de los vecinos que, como bien decía el consejero, consumen droga, entonces salen a comprar. Cuando yo te digo una cosa, también para mi querido amigo Bernardo Vélez. Antes de ayer, la bolsa de Nueva York, en un día, perdió todo lo que había acumulado en lo que va corrido del año. Yo ¿Entiendes? Entonces, puedo yo una- creo que tenemos cosas que son de mayor peso que seguirle dando al cuento de que el comercio hace una encuesta. Como esto me suena como el humorista, ¿cómo se llama? El Bombo Fica, cuando Pero- dice, y porque Purén es el mejor, la plaza de Purén es la más bonita, según una encuesta que se hizo en En Purén, Purén. ¿me entiendes? Tomás, pero mira, recogiendo 10 un poco, segundos, sí, por favor. sobre ¿Cómo que 10 segundos? ¿Por lo qué? que- Oiga, pero si usted se tomó ¿Pero como por qué 5 le da más. 10 po. segundos ahí? Lo que pasa, Se, Tomás, perdón, no, ¿se dieron cuenta que yo Sí, no dije nada? No, pero tiempo, deja a la diputada tranquila. lo que pasa, Tomás, ¿Por qué? hay muchas cámaras de Vamos a cambiar de comercio. Hay ¿Y qué muchas, tiene que ver? pero déjame una cosa Sí, no, cortita. no, si yo lo conozco, si estoy discutiendo con él, ¿qué Hay te muchas gusta? cámaras de comercio que están tratando de organizarse, de agruparse, de buscar mecanismos para poder postular a proyectos Voy a de buscar. cámara, que puedan en definitiva eso le buscar estoy diciendo, la propuesta. alternativa. Y yo por eso recojo el guante a propósito de lo que tú señalas. Al menos yo me he reunido, no sé, te puedo nombrar la de Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota, Vamos con el otro Calera. Muy cortito, pero de verdad hay gente que sí está preocupada. Este flagelo ocurre día a día y los que más desfavorecidos se ven son precisamente el pequeño comercio. Yo no sé cuántos van a estar de acuerdo a propósito de los fierrazos de los cuales hacía mención Tomás de Rentería. Más atribuciones a los directores para tomar determinación o decisión al interior de los establecimientos es cuando mencionamos solo lo que ha sido aprobado en el Senado. Estamos hablando de el tema del aula segura. Diputada, Bueno, ¿usted está de acuerdo? sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero lo que se vivió esta semana, Ah, Carlos, la del a rifle. propósito, claro, de la escopeta. discusión, digamos, de cambiarle el nombre, de agregarle algunas cosas, sacarle otras. En definitiva, lo que buscaban los senadores de oposición era tratar de cambiar, hacer un proyecto totalmente nuevo. Incluso imagínate que querían denominarlo el aula democrática. ¿De qué estamos hablando? Si un alumno que porte una bomba, que rocíe con benzina a un profesor, que tiene de democrático, o sea, esa esfera es la menos democrática que hay. Estamos hablando derechamente de actos delincuenciales, esto es delincuencia. Y lo que se busca en este proyecto, y lo hemos dicho en otros programas ya anteriormente, es precisamente que aquellos alumnos que se ven afectados, atemorizados por aquellos que cometen delitos dentro de las aulas y sus profesores, O sea, la comunidad escolar. tengan una posibilidad de decir, mire, usted va a tener su debido proceso, se va a poder defender, va a poder hacer su derecho a réplica, pero primero va a salir de este lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos que la comunidad estudiantil, los alumnos estudien en paz, sin temor, y que los padres envíen a sus hijos al colegio tranquilos, no que los empiecen a cambiar de colegio, que es lo que estaba ocurriendo en gran parte de estas comunidades escolares. Los padres que quieren que su niño estudie los sacan, cuando tiene que ser efectivamente la persona que está cometiendo el delito la que tenga algún tipo de sanción. Y existirá, obviamente, si es un delito, un proceso judicial Pero, respecto de diputada, esto. hay una diferencia entre expulsar inmediatamente Así es. que marginar mientras No, tiene el pero debido proceso. lo que Ok, pasa, esa es la y a diferencia. propósito de la interrupción, acá es expulsar inmediatamente y ese alumno no va a perder, Tomás, su derecho a seguir educándose.
se va a seguir educando en otro establecimiento educacional, no donde efectivamente tiene hoy día un ambiente propicio y al parecer casi concertado, evidentemente para cometer estos delitos, porque no actúan de manera descoordinada, sino que muy coordinado, hasta con ropa apropiada para cometer estos delitos, y a mí me parece que la oposición lo que ha hecho es una falta tremenda de compromiso respecto de los que quieren estudiar en paz. Voy a ser más estricto ahora con el tema del tiempo. Sí, Matías Mundaca, ¿es la manera de llegar a una solución en esta materia? Bueno, es la manera. Lo que había propuesto el gobierno era bastante pobre desde el punto de vista de su propuesta, era bastante restringido y era bastante autoritario. Por eso que encontró tanta resistencia en la oposición, porque no se contemplaban normas del debido proceso, porque se obligaba al director del establecimiento a expulsar de manera inmediata, sin un debido proceso. Bueno, cambió bastante el proyecto después de su votación en el Senado, y hoy día solamente se faculta al director para suspender al alumno, que es imputado de la comisión de algún hecho, por un cierto tiempo mientras dura el procedimiento. Es decir, una medida cautelar igual que las que hay en el proceso penal. A usted lo acusan de un delito, lo formalizan y le dan una medida cautelar. Firma, señor, una vez a la semana en el Ministerio Público mientras dura la investigación para mantenerlo sujeto a la investigación. El proyecto del gobierno limitaba la expulsión a 2 causales, que se referían a la ley de armas y a las lesiones graves. El proyecto que salió del Senado respeta las causales de expulsión establecidas en los reglamentos internos e incorpora aquellas 2 causales que establecía el proyecto sancionando y además las agresiones de carácter sexual y los daños al mobiliario. Eso es una ganancia, porque además se va a poder tomar estos resguardos, digamos, y esta investigación también por esos hechos que no venían comprometidos en el proyecto original. Para eso estamos, para mejorar. Así es. Se condena los hechos cometidos por estudiantes, ahora se van a condenar también a los hechos cometidos por toda la comunidad educativa, es decir, los profesores, padres, apoderados, estudiantes y asistentes de la educación. Se amplió entonces el sujeto activo de los hechos. O sea, no solamente se imputa o se puede investigar y suspender a un alumno, sino que también a otra miembro de la comunidad escolar que puede haber estado envuelto en los mismos hechos. Como la profesora que portaba la bomba, eso es bueno, por ejemplo. Eso es bueno. Pero no creo que esta profesora estuviera haciendo clases, Camila. Ella No lo estaba sabemos. derechamente en otra. Se nos va a acabar el tiempo. Y entonces, pero se amplía también como víctimas, ¿no es cierto?, no solamente a los profesores, sino que también a otros miembros de la comunidad escolar. Tengo que ir porque vamos pronto ya al Por tanto, yo creo que en resumen, del Senado salió mucho mejor este traje de lo que venía cortado por parte del gobierno. Manuel Millones, ¿tiene la misma opinión? Mira, yo creo que es preferible que un gobierno lo critiquen porque hace las cosas que a otro lo critiquen porque no hace nada. Los palos igual van a... Y este caso particular, si tú dices, bueno, si todo es tan evidente que existía un problema complejo dentro de las aulas, en que uno veía constantemente en programas de televisión la agresión o en este caso el uso de armas, o en este caso bombas de alumnos, y ojo, el maltrato permanente en algunos colegios de los apoderados a algunos profesores, y nadie hacía nada, ahí hay un problema. Y bueno, eso se hace cargo y ciertamente que tiene que mandar el proyecto donde se hacen las leyes que es en el Parlamento. Y se corregirá, como ya se hizo un aporte interesante. Pero cuando tú escuchas el discurso, y eso ahí es donde Matías uno dice, mire, cuando uno ve el discurso de la mayoría y del Frente Amplio, atroz, ¿eh? Y prácticamente este proyecto era rechazado, era pésimo, no debería existir. Entonces hay que ser súper consecuente. Si el proyecto era malo, tienes que hacer tú, lo rechazas. Exacto. Si tú actúas por convicción y consecuencia, tú debes rechazar el proyecto. Y no lo rechazas por un tema también electoral. Se dieron cuenta que las encuestas de opinión ciudadana determinaban que le daban un respaldo mayoritario a establecer medidas ejemplares en los colegios. Porque uno no, ese cuadro de televisión de Santiago no es lo que uno quiere para sus hijos en los colegios públicos a lo largo de Chile. En ninguna parte. Y por lo tanto, yo creo que valoro el proyecto, me parece bien, espero, diputada, que en la Cámara usted se juegue y se haga las correcciones adecuadas, porque ciertamente requiere. ¿Le cae alguna duda que me lo voy a jugar, Manuel Millones? Pero, pero yo creo que es un proyecto importante y ojalá, mire, lo decía el presidente, y ojalá que avancemos en la otra medida también, el consultorio seguro, sí, porque claro, también han existido agresiones. Favorablemente ha estado concentrado todavía en Santiago, no se han generalizado en nuestra región. Y yo espero, ahora, estas son medidas extremas, no debiéramos llegar a esto, pero lamentablemente pasa lo que pasa en nuestro país y hay que tomar medidas. Bien, le quedaron 10 segundos. Ya se fueron. Te lo deseo a mi amigo Tomás. Lo que pasa es que tenemos que ir a la pausa, así que vamos a entregar la palabra a Tomás de Rementería a la vuelta precisamente de este corte.
Esperamos que usted siga con nosotros y se mantenga en la sintonía de Quinta Visión. Volvemos inmediatamente. Bien, tal como se lo habíamos anunciado, breve la pausa, el corte. Estamos de vuelta. Camila Flores, diputada de la República, está con nosotros. Tomás de Rementería Durán, empresario gastronómico. Manuel Millones, consejero regional. Y Matías Mundaca, abogado. Proseguimos entonces y dejamos pendiente, a propósito de que el Senado aprobó el aula segura, y quedamos allí pendientes para en torno al proyecto. El tema de que las leyes se mejoren en el Parlamento, para eso está el Parlamento, o sea, no hay ninguna novedad, y que debatan, y no hay ninguna novedad. Sí, aquí lo que pasa es que con esto ocurre lo mismo que en esta encuesta del comercio. Da la sensación, si uno viniera de afuera de este país, que este problema es en todos los colegios y que todos nuestros niños son unos terroristas y que quemaron a los 17 profesores y le dispararon a... Y no es, no seamos terroristas con nuestra propia sociedad. Y uno pone la televisión en la mañana y lo único que hay es dónde lo atropellaron, dónde hicieron el portonazo, dónde lo... Es decir, según los medios de comunicación en este país no se hace nada. Salvo cometer delitos. Entonces, es una locura. Es una locura. Yo creo que lo principal es ver de dónde se genera. Nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, y yo he insistido en ello, nosotros la primera cosa que tenemos que hacer para entender lo que pasa con nuestros jóvenes es que fracasamos en la educación. Hoy día leía de un profesor en una universidad en Uruguay, que es precisamente un país que su estándar de educación y cultural es uno de los más altos de Latinoamérica. Y el profesor renuncia, no va a hacer más clase. Sí, después de 30 años de haber... Eso fue hace un tiempo, sí. Porque llegó y dijo, mire, ¿sabe qué? En la sala, los muchachos con el aparato, que reciben WhatsApp, que se toman selfies, la clase maní. Y lo que pasa en la sociedad, cuando están estudiando periodismo, no les interesa. Entonces yo prefiero, en vez de quedarme en la frustración, decir, me voy, ¿me entiendes? Cierro mi carpeta y se acabó. Bien, vamos a cambiar de tema para seguir avanzando en esta pauta propuesta, por de pronto criticada, pero seguimos avanzando, de todas maneras. Vamos a un tema que nos tiene que quitar ¿Quiere apagar el fuego con parafina usted? No, ¿por qué? No, bombero no Ya soy nos yo. desviamos, No ya soy. nos No. Este es un dato importante, tal como el que observamos hace poco con esta 18ª encuesta de victimización del comercio. Alguien podría hacer un nexo, un vínculo, porque queremos hablar ahora, a propósito de la pobreza multidimensional. El consejero regional Manuel Millones habló precisamente de los jóvenes, de su ambiente, de su entorno. Tomás de Rementería, lo mismo. Y claro, disminuyó con respecto a la del 2015, una cifra que da cuenta de que hay el doble de pobreza, casi un 14% de los jóvenes, ¿no es cierto?, que viven en pobreza, a un 7% de los adultos. No sé si hay que alegrarnos, hay que contentarnos. Camila Flores. Bueno, claramente esta es una situación terrible. A mí me parece que es una cifra, más allá de que haya disminuido respecto del año 2015, es igualmente una cifra alarmante. Y yo creo que esto precisamente habla de la falta de igualdad de oportunidades. Yo creo que ahí es la educación, yo creo en la educación como un motor social fundamental. Creo que precisamente es lo que está faltando, el entregarle a los jóvenes, a los niños, las oportunidades para que puedan hacer con su vida lo que a ellos mejor les parezca de acuerdo a sus capacidades y a sus aptitudes. Cuando tenemos un nivel de pobreza altísimo en jóvenes y también en adultos mayores, claramente son cifras para estar preocupados. Y más que preocupados, nosotros tenemos que ocuparnos de esas situaciones. Bueno, el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones, el presidente Piñera ha dicho que hay que derrotar la pobreza.
tener compatriotas que vivan en esta situación es una situación grave. Pero acá hay que entrar al fondo, de dónde en definitiva y por qué se genera. Efectivamente, uno de los factores precisamente es la educación, la falta de igualdad en las oportunidades, ¿cierto?, para que al menos un ciudadano pueda elegir qué hacer con su vida y tener un mejor pasar. Sin perjuicio de eso, yo por ejemplo ayer estaba en una población en Villa Alemana, les paso a aprovechar de enviar un saludo, la población María Mercedes, donde muchas personas de mucho esfuerzo señalaban que gracias a su trabajo, a levantarse a las 4 y las 5 de la mañana, ellos por primera vez estaban teniendo sus hijos en la universidad, que era la primera generación de universitarios. Y eso habla de que cuando el esfuerzo, el mérito personal también busca el camino correcto, se generan este tipo de situaciones. Eso no era con gratuidad. No echamos al debate si era con gratuidad o no. Yo imagino que la mayoría debe haber tenido o debe tener este beneficio, que por lo demás que a mí me parece que es muy correcto. Pero además hay otro tema que es fundamental y lo que tiene que ver precisamente con la droga, que yo creo que ahí está el principal flagelo, es las desigualdades, es la delincuencia y sobre todo en estos índices de pobreza. Sí, encuesta CACEN que se realiza cada 2 años, ¿no es verdad? Así es, Así es, cada 2015, 2017, y ahí son los parámetros, digo, Matías Mundaca, abogado. Hay otro índice que me preocupa mucho. ¿Cuál? Que es un índice que alguien podría decir sociopolítico o geopolítico. ¿Los 2 quintiles? Que es, hay 4.238.510 personas que son menores de edad, que equivalen a un 23.3% de la población, 10 puntos menos que en 1990. Es decir, hay menos niños en Chile. Del envejecimiento de nuestro país. Hay menos niños en Chile, hay menos nacimientos, y por lo tanto el crecimiento de la población que es necesario como componente de una sociedad política, los habitantes, ¿no es verdad?, está cayendo dramáticamente, como lo muestra la cuenta CACEN. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Bueno, algunos dicen que los inmigrantes van a cooperar en aumentar la tasa de nacimiento. Otros dicen que habría que crear algunos subsidios, ¿no es cierto?, y algunos incentivos para que para las familias pudieran, digamos, tener más de un hijo. Pero bueno, esto hay que ocuparlo para crear políticas públicas razonables, ¿no es verdad?, que permitan salir de este ciclo, porque el ciclo del crecimiento de la población de un país que va a la baja provoca muchos problemas. Es cosa de ver los problemas que existen en Europa con la inmigración, con una serie de otras situaciones que en definitiva pueden producir un quiebre social importante. Yo creo que estas encuestas sirven básicamente para hacer políticas públicas, y para eso espero que los que tienen que hacerlas se pongan las pilas, las hagan y las discutan con el resto de los chilenos con el objeto de que esto sea lo más democrático posible. Sí, un dato no menor también y bastante inquietante es que los niños están más cerca de la vulnerabilidad o de caer en ella. Mira, los datos duros son los siguientes. Dice que si tú sumas la misma encuesta, 4.200.000 y tantos son los niños menores de edad, y tú das el dato que son más del 13% que están en estos sectores. Estamos hablando de casi 50.000 niños que están en una situación de riesgo permanente. Es un dato súper duro, súper complejo, y que da cuenta del fracaso de las políticas sociales, evidentemente. Y lo que dice Matías es muy cierto. Ha decrecido la natalidad en Chile, en esta región también. Aquí tenemos un problema mayor porque tiene la tasa de envejecimiento más alta del país. Y quiero dar un dato donde no hay políticas públicas. Por ejemplo, tenemos 2.000 parejas infértiles en la región que están buscando un tratamiento de fertilidad asistida. Y el Estado no reconoce una enfermedad de la infertilidad. Y por lo tanto esa familia tiene que optar en esta región a 2 cupos FONASA al año, ¿ya?, o ir al sector privado, endeudarse en 5 millones de pesos por intento. Entonces, bueno, hay 2.000 parejas, reitero, 2.000 parejas que quieren ser padres y su madre, porque es un problema de los dos, y no tiene el Estado, no les da la facilidad de poder. Aquí quiero resaltar un trabajo que hemos hecho con la Universidad del Paraíso y el Patrimonio de Buren, del Centro de Fertilidad Asistida Dr. Escarela, donde nosotros aportamos recursos importantes como gobierno regional para que exista una primera clínica pública. Y en segundo lugar tenemos otro problema adicional. Las mujeres jóvenes fértiles y que tienen cáncer quedan hipotecadas de ser madres si sanan, mayoritariamente, por 2 razones. Porque la radiación y la quimioterapia las afecta, y estamos con un proyecto muy bonito de establecer el congelamiento de los óvulos o los tejidos.
Entonces, pero es una iniciativa de un hospital, de un grupo médico y de algunos consejeros. No, esto debe ser políticas del Estado. ¿Ya? Entonces tú tienes un cruce brutal y donde claramente tú dices, claro, se ha anunciado, el presidente anunció un subsidio para fomentar la natalidad y ayudar a las familias que tengan y puedan soportar mayores hijos. Creo que es un problema país que va a tener repercusiones en un montón de ámbitos de la sociedad chilena. Consejero Manuel, pero ¿esa evaluación la ha hecho solo usted o es una evaluación que ya es conocida? ¿Perdón? Esta evaluación, este diagnóstico No, que tiene... es un dato oficial que está presente de la Oye, de la ¿por qué Ministerio de Salud. solemos dejar tantos temas pendientes o en pausa? Mira, y a la espera se le ha pedido a todos los gobiernos, el presidente lo incorporó, porque la primera dama lo incorporó en su programa, Sí. de que esto sea parte de la modificación legal, que sea reconocido en el sistema AUGE y sea parte FONASA, porque no puede, reitero, eso es un pecado, que existiendo la posibilidad de madres y padres que puedan, perdón, de hombres y mujeres que quieren ser padres o madres, no pueden hacerlo porque la Manuel, medicina... Vamos, necesito ir, Camila, No, sí, muy necesito ir cortito. Nosotros enviamos, inmediatamente de hecho, con... hace aproximadamente un mes atrás un Se me acaba proyecto el de tiempo, resolución Camila. precisamente que va en la línea de que que es parte del plan Vamos. de proyecto del gobierno se haga y se materialice en definitiva. Don Tomás, La discriminación del tiempo suya es... Así que- excesiva. Yo no sé para qué usa el reloj si no le... no, casi no en le vez de la sirve. bebida cola, casi me tomo en la arena. Vuelta de campana. Mira, yo voy a volver a insistir en lo que digo, es decir, si seguimos dedicados a que nos levantamos y nos acostamos según las encuestas y seguimos sacando y no decimos, por ejemplo, lo que nos ha pasado del 90 hasta acá con la pobreza o con el desarrollo. Es decir, si nosotros no entregamos información de que fuimos capaces de hacer esto, por lo tanto lo podremos repetir y vamos a seguir. Porque yo entiendo la diputada cuando era oposición, pero era de gobierno. Cuando era oposición que era no, y lo hacemos mal, y la delincuencia ya no sé dónde llega, y todo está No, yo bien, siempre y he hay que ponerle, reconocido y le bajaba ahí, los ella fue la problemas de primera Estado. del bolsonarismo. ¿Ah? No. Entonces empezó Somos con el varios, bolsonarismo. Tomás. ¿Ah? Entonces, pero no por Bolsonaro, yo soy de antes, usted lo sabe, Entonces, usted me conoce. bueno, pero- Siempre he pensado igual. por eso, pero cada uno piensa como Sí, claro. estima conveniente. Entonces yo digo que ese sumatorio del terror es lo que te da el desinterés en la política, el desinterés en participar, la monarquía que son los gobiernos locales, lo poco auténtico que son, porque explíqueme cómo funciona esto, un país que elige en una elección y saca un gobierno de derecha y una mayoría de centro izquierda. ¿Me entiendes? Oye, ¿qué tomaron antes de ir a votar? Po? así es la política hoy día. No, es que estoy diciendo la desaprensión, porque hubo un porcentaje de gente Que no fue a votar. técnicamente no fue a votar. Exacto. Y hubo un porcentaje de gente que votó por el presidente y no votó por parlamentario. Así es. Es un fenómeno Sí. que se ha visto en otras partes del mundo. En Francia, por ejemplo, es muy Ah, común. pero, eso. pero ese no es el consuelo, porque entonces Exacto. comparémonos con Siria y estamos estupendos. Exacto. Sí, ya, genial. Y en el abastecimiento veamos a Maduro nomás, y entonces también estamos El espectacular. descuelgue, claro. ¿No? Es decir, yo creo que hay que mirar el país con más optimismo. Hemos hecho más cosas. Y eso es lo que tenemos que incorporar a los jóvenes. Los jóvenes están ajenos a la sociedad. ¿Ah? Esta señora joven en el Parlamento, como otros, es una excepción. Sí. Hay unos carcamanes que ni con Y orden mujeres judicial se jóvenes, van. Peor todavía, más excepción todavía. Sí. Yo puedo hacer... Puedo, no, tengo, Vamos a otro tengo, tema. tengo que Vamos seguir a- avanzando, tengo que seguir ya está, avanzando lo vamos a sacar. a propósito de descontaminar Puchuncaví, Ah. Quintero y también con Conce ha iniciado un proceso de participación ciudadana, una especie de casa abierta, Camila Flores. Sí, muy cortito y solo para cerrar el tema anterior. Nosotros, un grupo de parlamentarios, nos juntamos con el ministro Moreno y para incluir y también con el ministro de Hacienda en la reforma tributaria, de poder ver beneficios tributarios para las familias, primero en cuanto a la baja natalidad de los niños y respecto de las familias que cuiden a sus adultos mayores. Estoy complicado con los tiempos, Sí, por si voy, acaso. entro al tiro a lo otro. Bueno, hoy estuvimos en la comisión investigadora Quintero Puchuncaví, que es una comisión que tiene como principal eje investigar este plan fallido de descontaminación para Quintero, Puchuncaví, todas las denominadas zonas de sacrificio que tenemos desgraciadamente en la región, además por supuesto está Concón.
Y efectivamente va a iniciarse este plan de participación ciudadana, que lo que busca precisamente es que ocurra lo que en el gobierno anterior no ocurrió, y que era que los vecinos se enteraron muy tardíamente de este proceso, participaron muy pocos vecinos. Hoy día, de hecho, en Puchuncaví estuvimos en la comisión y los vecinos, uno de sus representantes nos señalaban que era muy engorroso, era difícil de entender este nuevo plan de descontaminación que se hizo anteriormente, que la Contraloría objetó. Y ahora, a contar del día 5 de noviembre, lo que se va a iniciar es precisamente este proceso que va a durar más de un mes, donde van a existir a lo menos 8 instancias ciudadanas de participación, con expertos, con material técnico también para los ciudadanos, y además, por supuesto, de las plataformas digitales donde los ciudadanos van a poder hacer sus consultas, sus observaciones, y lógicamente esperar que se respondan en tiempo y forma, y ojalá la mayoría de ellas sean incorporadas, porque necesitamos un buen plan de descontaminación, que es lo que hoy día no tenemos. Ahora, esta instancia no es vinculante con, no es vinculante, yo creo, con el proceso de elaboración del... Yo creo que esa es una de las deficiencias que tenemos en la ley de medio ambiente, que tanto el proceso de participación ciudadana, la opinión de los municipios, de los consejeros regionales, no son obligatorias, no son vinculantes, sino que son meramente consultivas. Matías Mundaca, abogado. Viene luego el amor digital, porque ahora se hace todo digital. Se convoca a los ciudadanos, se les contesta digitalmente. Pero aquí va a existir 8 la instancias presenciales. Humana, pero si queremos llegar a votar electrónicamente, la tendencia va para allá. Bueno, abogado. Hay un fenómeno que los sociólogos que estudian estos fenómenos de participación fundamentalmente y específicamente la participación política, que dicen que hay que volver al tiempo de las cavernas. Esto es que por lo menos los cavernícolas ya los tenemos. La forma de volver a conectar con la gente es persona a persona, puerta a puerta. Lamentablemente el desprestigio de la política ha llegado a tal nivel que la única forma de conectar de nuevo con la gente para que se pueda legitimar una democracia es que la gente vea a su representante o quienes quieren ser representantes en su puerta. O sea, la digitalización, los medios de comunicación masiva, todos aquellos aparatos de la era digital valen nada frente al desprestigio social de la política. Pero no quiero salvar a los políticos de lo que tú estás diciendo, pero sumarme con algo que, entre las cosas que dijo la diputada, dijo, y la familia, mi querido amigo, el primer contacto humano que hemos fracasado es la familia, el abandono de nuestros hijos y de nuestros niños y de nuestros viejos. Pero eso ocurre, Tomás, porque hay que ir a producir un modelo de sociedad que implica que las mujeres, fundamentalmente, y la gente que tiene que cuidar a sus adultos mayores tenga que salir a producir dinero. ¿Ah? Porque es ¿Pero eso qué significa? ¿Que se tienen que quedar en la casa las mujeres? No, significa algo así como eso. Que se ha reducido, no es verdad, el contacto intrafamiliar por la alta exigencia laboral que hay para los padres y las madres. Manuel Millones. Mire, yo tomando la pregunta inicial de la plan de descontaminación, sin lugar a dudas el debate es interesante, lo plantea Matías, el punto de la familia, de lo que significa en nuestra sociedad. Quiero aterrizar el punto del plan de descontaminación con CON, que es como se ha quedado olvidado con CON y es parte del plan de descontaminación, es el compromiso del gobierno. Y yo le he hecho una invitación al CEREMI que también se haga un estudio de suelo, aire y agua, contiene contaminación, está a puerta de ser nivel saturada, recibe también la contaminación, el desplazamiento de los vientos no queda en el mismo lugar, se encuentran vestigios de emisiones del Parque Ventana en los Andes y en los Andes de Santiago, y luego tanto la contaminación abarca más allá de la frontera comunal, no es un tema de una comuna en particular, y eso tiene incidencia. Entonces yo espero que este plan de descontaminación considere medidas concretas respecto a estudiar en los niveles de contaminación real, particularmente el arsénico, que es uno de los más dañinos que existe en el mar. En el caso de la de Cantera está muy contaminada, áreas de manejo de los pescadores con metales pesados, así que creo que queda mucho por hacer. Yo espero que este plan sea efectivo.
de verdad se tomen medidas concretas. Nosotros hemos señalado algunas de ellas como Consejo Regional transversalmente, por ejemplo, cerrar el crecimiento del parque industrial, eliminar las 600 hectáreas que todavía queda por industria peligrosa, modificarla por equipamiento área verde, generar un buffer de amortiguación para evitar que se instalen más industrias peligrosas. Espero que el gobierno coja esa medida y un plan de remediación del suelo que está tremendamente contaminado. Hay estudios que indican del mismo Ministerio de Salud, todos los colegios en su momento estaban con metales pesados de la comuna de Puchuncaví, y por lo tanto es hora de hacerse cargo de esta realidad. Y ciertamente nosotros como Consejo Regional hemos hecho una inversión muy potente ahora para ayudar a cambiar el ánimo de Quintero Puchuncaví de más de 2.800 millones de pesos para enfrentar esta temporada de verano, pero esperamos que las empresas nos acompañen y la autoridad sanitaria fiscalice también. No sacamos a nada hacer una tremenda campaña de verano si ocurre otro episodio que tengamos nuevamente afectado. Necesito ir, Camila, por obligación. Voy con los últimos minutos de toma de rementería. Se me acaba el tiempo, perdón. Mira, yo voy a volver a insistir en que esto lo soluciona la participación. Esto lo soluciona, por ejemplo, que todos los cargos de elección popular no tengan reelección, para que le dé tiraje a la chimenea. Yo siempre he dicho, si los presidentes en Chile hubiesen podido ser reelegidos, hubiésemos terminado con todos los viejos en el cementerio. Pero fue maravillosa la Constitución del 25 cuando dijo, no señor, usted gobierna y se va para la casa. Si 6 años después creen que usted lo hizo muy bien, lo pueden llamar de nuevo, pero automático nada. Y debería ser en todo. Y le daría tiraje a la chimenea y participación a los jóvenes, porque si los jóvenes no participan en los desafíos de la sociedad, entonces terminan con el aparatito. Y que ocurre en todas partes. Yo le puedo contar pero las súper anécdotas sin nombrar a nadie que está a la vista. Pero enchufados en el equipo es como dejar de respirar. Yo con una nieta mía fui a Iquique, salimos a caminar con mi hija y mis nietas, y todo estupendo, y una de mis nietas entró en desesperación, no porque camináramos tanto, caminamos muchos kilómetros, porque se le había acabado la batería, pero además el grave era el tema que mi nieta había dejado el cargador en el hotel. Es decir, no se empezó a poner morada porque no le dio físicamente. Es decir, es tal el estar conectado. O uno ya quedó fuera absolutamente, pero yo lo encuentro una locura. Y en el trabajo ocurre con la gente trabajando. Estoy justo con el minuto final. Ahora, curiosamente, los 4 tienen dispositivos en sus cercanos a ustedes. Camila, diputada. Bueno, ¿Usted quiso hacer una denuncia? No, me están quitando mi tiempo. Ya, vuelvo de nuevo. Oye, por favor. A poco tiempo. De nuevo, miren. Vamos. No, solamente decirle a los vecinos de Quintero, Puchuncaví, que vamos a hacer todos los esfuerzos para poder mejorar cualquier situación que se nos presente por parte del Ejecutivo. Hubo un barramiento nuevamente de carbón. Desgraciadamente, una de las falencias más grandes que tenemos es poder identificar las fuentes emisoras de estos contaminantes. Yo creo que la manera de regularlo es precisamente a través de la legislación. Uno agradece los esfuerzos que hace el gobierno regional, que puede hacer el gobierno central, pero claramente si no tenemos una fiscalización y una legislación acorde, malamente esto va a poder en definitiva dar algún efecto que sea positivo para los ciudadanos que por décadas están sufriendo. Abogado Matías Mundaca. Sí, un llamado a que los legisladores pudieran de una vez por todas presentar alguna iniciativa legal para los efectos de prohibir, así como presentar un aula segura, de prohibir el uso de celulares en los estudios de televisión. En los estudios de televisión, en las salas de clase. Sí. En las salas de clase. Eso es urgente. ¿Le quedan...? ¿No? Se lo cedo a Manuel. No, yo creo... Qué generosidad. Usted no me repitió en la tabla, pero al final creo que es importante hacernos cargo, ojalá, de nuestro programa, lo que está sucediendo con nuestro transporte público. Corrimos riesgo de que los troles paralizaran. Costó mucho sacarle la plata a la ministra como un subsidio adicional. Tenemos dificultades también con Merval y lo que yo lamento que el Ceremi actual
al igual que sus antecesores, no haya licitado de acuerdo a lo que ha señalado la Contraloría y haya aumentado, haya mantenido por 5 años más al actual operador del transporte público. El Estado gasta más de 14.500 millones de pesos en la región y espero que sea parte de un debate porque necesitamos mejorar el transporte público en la región. Usted mencionó Uruguay. Pasen un dato a los dueños de la empresa de trolebuses. Sábado y domingo en Uruguay, Montevideo, el pasaje para los adultos mayores es sin costo. Don Tomás. Bueno, hablamos antes de que hay dos cosas que la sociedad está enferma, son el abandono de los adultos mayores y el abandono de los niños. ¿Y por qué? Porque no son sujetos de consumo. Si ese todo lo demás es cuento. Usted le va a abrir una cuenta a un muchacho de 16 años y además que estudia en un colegio fiscal y va cuando quiere, usted le va a dar, no son estorban. Y cuando ese concepto de la sociedad lo que nos ha pasado, lo único que le queda, señor telespectador, es el compromiso de todos nosotros por tener una sociedad mejor. Bien, quiero agradecer. Y que le conste ¿Me lo regala? que sobra tiempo. Ya estamos en tiempo, regálemelo. Anda revolviendo discriminadamente. Regálemelo porque tengo que decir algo a propósito de la familia. Y no se trata de que la mujer no salga a trabajar necesariamente, sino que se trata que el hombre, los hombres con pantalones bien puestos y con correa bien ajustada, colaboren, se involucren en las tareas del hogar, como padres, en el colegio, en las tareas, cualquiera sean estas. Y de esa manera las cosas van a ser distintas, seguramente vamos a recuperar valores, respeto. ¿Cómo? ¿Por qué su experiencia personal? No, que a usted lo hagan hacer el aseo, planchar. Yo sé que el problema es suyo. Hago todo eso y mucho más. Gracias a ustedes por haber participado hoy día del programa Cita Regional y a ustedes, por cierto, por resistir allí donde se encuentren. Gracias, nos vemos en una próxima ocasión.